Buenos días, niñas y niños. Bienvenidos a una nueva clase de religión. Y esta clase de religión corresponde a la segunda semana del tercer periodo. Bueno, para esta semana el tema que vamos a ver o el tema que vamos a saber es Jesús nos enseña a orar. Listo, chicos. Resulta que en la Biblia, en Mateo 6, del 5 al 15, nos comenta por medio de citas o por medio de escritos cómo hizo Jesús para enseñarnos a orar. Resulta que cuando Jesús vino a la tierra, entre muchas de las cosas que nos enseñó Jesús, una de esas fue que Jesús nos enseñó a orar, a comunicarnos con Dios. Entonces, cuando le hablas a Dios, estás orando. Cada vez que nosotros buscamos a Dios por medio de la oración, significa que estamos orando y que nos estamos comunicando con Él. ¿Listo, chicos? Resulta que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando nos estaba enseñando a orar, Jesús enseñó a orar a sus apóstoles. Y los apóstoles le enseñaron a orar a las demás personas. Entonces, Jesús dice que puedes orar a Dios a solas, es decir, que cuando estás solito en algún lugar puedes comunicarte con Dios. Dice que tal vez en tu habitación antes de acostarte. Por ejemplo, dijo Jesús que cuando ores, entra en un cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre. Entonces, podemos orar y comunicarnos con Dios cuando estemos solitos. Es una forma de comunicarnos con Dios cuando estemos a solas, que necesitemos hablar con Dios, algo muy privado, pues vamos a buscar un espacio que se encuentre solo, en donde nos sintamos seguros y allí vamos a hablar con Dios. Por lo general, ese espacio es nuestro cuarto, ya que es nuestro lugar seguro, ¿cierto, chicos? Ok. Jesús, cuando vino a la tierra, oraba cuando estaba con otras personas. Jesús lo que más nos enseñó fue a orar. Una de las cosas más importantes que nos enseñó Él fue orar, comunicarnos con Dios. Entonces Jesús oraba también cuando estaba con otras personas y oraba también cuando se reunía con sus discípulos. Es decir, que Jesús nos enseñó a orar en reunión. En reunión significa cuando estamos con otras personas. Por ejemplo, cuando estamos en los devocionales por las mañanas, es una oración en reunión. Cuando oramos al lado de nuestros padres o cuando oramos en nuestra iglesia, es una oración en reunión. Y allí, en esa oración en reunión, pues es una oración más social. Es decir, es una oración que todas las personas comparten al mismo tiempo y que se reúnen a pedir por una o varias cosas en común. Por ejemplo, como la situación que estamos pasando en estos momentos. Hay muchas personas, por ejemplo, que se reúnen en familia y oran a Dios para que esta pandemia pase un poco más rápido o para que Dios nos dé salud y nos ayude a salir adelante de esta situación. Entonces, por ejemplo, ese sería un motivo por el cual se puede orar en reunión. Es una oración con la que todo el mundo esté de acuerdo. Muy bien. Ok, Jesús también nos enseñó a decir amén. Entonces podrás decir amén al final de la oración. ¿Sabes por qué decimos amén? Para mostrar que nos gustó la oración, para mostrar que estamos de acuerdo con esa oración y también y también deseamos que sea nuestra oración. Entonces, cada vez que decimos amén, estamos queriendo decir que es una buena oración, que nos gusta esa oración, que estamos de acuerdo con la oración y aparte de todo lo que les acabé de decir, amén significa así sea. Es decir, que apenas terminamos de orar, decimos amén, queremos decir así sea, es decir, que así se hagan las cosas. Acabamos de orar, entonces queremos que sea o que pase eso. Entonces, amén significa así sea. Que pase eso, que se haga lo que se dijo y
confiando en Dios, todo saldrá muy bien. La palabra amén es una palabra muy, muy, muy bonita. Ok, Jesús también nos enseñó a orar cuando estábamos en nuestras comidas o cuando comíamos. Es decir, que Jesús oraba antes de las comidas dando gracias a Dios por el alimento. Resulta que aparte de que Jesús nos enseñó a orar muchísimo, también nos enseñó a que debemos dar las gracias por todo. Entonces Jesús lo que hacía era orar antes de cada alimento recibido, dándole gracias a Dios por el alimento, ¿cierto, chicos? Entonces, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, Jesús oraba y le daba gracias a Dios por poner ese alimento en su mesa, porque nunca se levantaba con hambre, ni se iba a dormir con hambre. Y todo eso es gracias a Dios. Entonces Jesús nos enseñó que antes de cada comida debemos orar también. Ok, otra de las cosas importantes que nos enseñó Jesús fue que la postura del cuerpo no es lo más importante. Es decir, a veces adoptamos una postura para poder orar, para poder comunicarnos con Dios, pero al fin de cuentas eso no es lo más importante. Algunas veces tal vez sea bueno inclinar la cabeza y cerrar los ojitos, otras veces quizás sea arrodillarse, otras veces, bueno, como hizo Jesús, pero recuerda que podemos orar a Dios a cualquier hora del día o de la noche y Él nos escuchará. Lo principal es que creamos que Dios nos está escuchando. Entonces, la posición del cuerpo o la posición para orar no es lo más importante de la oración. Es algo importante, sí, pero no es lo más importante de la oración. Por ejemplo, si estamos en un lugar público, por ejemplo, en un bus, si vamos en un bus y sentimos esa necesidad de orar y hablar con Dios con nuestra mentecita, podemos simplemente quedarnos allí sentaditos, colocar nuestras manitos así, cerrar nuestros ojitos y orarle a Dios. Cuando, por ejemplo, estemos recibiendo nuestros alimentos, también estamos sentados, adoptamos esta posición y oramos a Dios dándole gracias por los alimentos. Cuando estamos, por ejemplo, cuando vamos a orar en las noches o en las mañanas, tal vez nos arrodillamos cerca de nuestra cama o al lado de nuestra cama y oramos con Dios. Entonces, la posición del cuerpo no es lo más importante. Lo importante es comunicarnos con Dios. Lo importante es orar. Y también es importante saber o creer nosotros en nuestro corazón que Dios nos está escuchando. Bueno, chicos, es decir, tener mucha, pero mucha fe. Bueno. Ok, ahora la actividad para esta semana es que en una hoja blanca o en un octavo de cartulina blanco, lo que ustedes tengan en sus casitas. La idea es que sea totalmente blanco. Bueno, van a escribir la oración que a ustedes más les guste. Pueden escribir una oración que ya existe si les gusta o pueden inventar una oración de ustedes. ¿Listo, chicos? Vamos a escribir una oración, la oración que más nos guste, pero a esa oración le vamos a escribir un título grande y muy bonito. Vamos a escribir la oración con esfero y al lado le vamos a hacer márgenes y vamos a hacerle dibujitos y vamos a decorar esa oración muy, 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 muy bonita, como si fuera una especie de cuadro. ¿Listo? La idea es que esa oración se vea muy, muy bonita. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a poner todo de nuestra parte para decorar esa oración, para que nos quede muy bonita esa oración. ¿Listo, chicos? Esa es toda la actividad de esta semana. Recuerden nuestra clase en vivo por Zoom, ¿bueno? Y también recuerden para los niños que no se conectan a las clases en vivo, que apenas terminen de hacer esta actividad, tomarle fotos y subirla a la agenda virtual, ¿bueno?
Muchas gracias por participar de esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Chao.